Hola, 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 amiga @s y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un nuevo vídeo que, créanme, viene cargado de drama, suspenso y, sobre todo, muchas sorpresas. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Hande y Kerem, la pareja que nos tiene a todos suspirando, revelan un secreto. Y no cualquier secreto, no se crean, un giro inesperado en su relación, impresionante. Prepárense porque este vídeo viene fuerte. Para los que son nuevos por aquí, mucho gusto. Soy, y este es su espacio para todo lo relacionado con las series turcas, las noticias de las celebridades, y por supuesto, el chismecito que tanto nos gusta. Si eres fan de Office in the Air, Senkalkam, o simplemente te encantan las historias de amor y drama, este es tu lugar. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal para no perderse nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Les juro que no se van a arrepentir. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quiénes son? ¿En serio necesito explicarlo? Bueno, para los que no están familiarizados, Hande es una actriz turca increíblemente talentosa y hermosa, conocida por su papel en Office in the Air, y Kerem, su coprotagonista y por un tiempo su pareja en la vida real. Exacto. Porque este vídeo no se trata solo de la serie. Estamos hablando de la vida real, de su romance y de un secreto que, según las últimas noticias, cambió completamente la dinámica de su relación. Miren, desde que comenzaron a grabar Office in the Air, la química entre Hande y Kerem era palpable. Se notaba a leguas en cada escena, en cada mirada, en cada entrevista. La gente hablaba de eso. Los fans, las revistas, todos. Y pronto lo que comenzó como una atracción en la pantalla, floreció en una relación fuera del set. Empezaron a salir, a compartir momentos juntos, a viajar, y el mundo entero estaba obsesionado. Eran la pareja perfecta. Eran el power couple turco por excelencia. Parecía que todo era color de rosa. Publicaban fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos. Todo era armonía. Pero como en toda buena historia, la felicidad plena no dura para siempre, ¿verdad? Y aquí es donde entra el secreto, el famoso giro inesperado. La razón por la cual están aquí viendo este vídeo. Según rumores y filtraciones y obviamente por las fuentes confiables que investigamos para ustedes, este secreto podría estar relacionado con varias cosas. Y es que en el mundo del espectáculo hay muchas teorías, pero solo una o algunas se acercan a la realidad. Por eso vamos a analizar las posibilidades, a desmenuzar la información, y a tratar de entender qué pasó realmente entre Hande y Kerem. Asterisco asterisco el secreto detrás del romance, desentrañando las teorías asterisco asterisco. La primera teoría, y quizás la más sonada en los medios, apunta a un desacuerdo profesional. Recordemos que después del éxito arrollador de Office in the Air, las carreras de Hande y Kerem despegaron por completo. Las ofertas de trabajo, los contratos publicitarios, los proyectos. Todo se multiplicó. Y lamentablemente este tipo de situaciones pueden generar tensiones. Imaginemos que surgieron diferencias en cuanto a decisiones profesionales. ¿Uno de los dos quería aceptar un proyecto que al otro no le gustaba? ¿Discrepancias sobre la dirección de sus carreras? Es muy posible. La presión, la ambición, el querer mantener la fama. Todo eso puede ser muy desgastante para una pareja, especialmente cuando ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas. Tal vez uno de ellos sintió que el otro no estaba apoyando sus aspiraciones artísticas, o que las decisiones tomadas perjudicaban su imagen. En el competitivo mundo del espectáculo, donde la imagen es fundamental, este tipo de desacuerdos pueden escalar rápidamente y generar un cisma en la relación. Podría haber sido un conflicto de prioridades. Con tantas oportunidades llamando a la puerta, es natural que cada uno quisiera perseguir sus propios objetivos. Quizás, uno de ellos priorizaba su carrera por encima de la relación, mientras que el otro buscaba un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Esta disparidad en las prioridades podría haber generado resentimiento y, eventualmente, la ruptura. Es importante recordar que a pesar de ser una pareja, Hande y Kerem son individuos con sus propias ambiciones y sueños. Es comprensible que deseen explorar diferentes caminos profesionales y tomar decisiones que consideren beneficiosas para sus carreras.
Sin embargo, cuando estas decisiones chocan con los intereses de la pareja, pueden surgir conflictos inevitables. La falta de comunicación, el ego y la competencia pueden ser factores que erosionan la relación y llevan a la separación. Otra de las posibles explicaciones es que el secreto involucra a terceros. ¡Ay, el drama! Es difícil, lo sé, pero recordemos que a veces en las relaciones puede haber alguien más involucrado. Aunque no existan pruebas concretas, los rumores de infidelidad siempre están latentes, especialmente cuando se trata de celebridades. Y claro, si alguno de los dos comenzó a sentir algo por otra persona, eso podría haber sido el detonante para la ruptura. Un amorío, un coqueteo, un simple desliz. Lo que sea, la traición siempre es difícil de superar. La confianza es uno de los pilares de cualquier relación, y cuando se quiebra, es muy complicado reconstruirla. La infidelidad no solo daña la relación, sino que también afecta la autoestima y la confianza en uno mismo. En el caso de Hande y Kerem, la presión mediática y el escrutinio público podrían haber exacerbado la situación. La exposición constante y la atención de los medios pueden generar envidia, celos y desconfianza. Es posible que uno de ellos haya caído en la tentación y se haya dejado llevar por una aventura. La presencia de terceros puede cambiar radicalmente la dinámica de una relación y generar un conflicto irreparable. La infidelidad no siempre implica una relación física. A veces un simple intercambio de mensajes, una conversación íntima o una conexión emocional con otra persona pueden ser suficientes para minar la confianza y destruir la relación. Y por supuesto, también hay la posibilidad de que el secreto sea algo más interno, algo relacionado con sus propias vidas personales y el desarrollo de su relación. Quizás la incompatibilidad en cuanto a planes a futuro. Uno de los dos podría haber estado listo para dar el siguiente paso, como el matrimonio o formar una familia, mientras que el otro no. La diferencia de perspectiva sobre el futuro o los sueños individuales pueden ser un factor clave en la ruptura de una pareja. Incluso la rutina y la monotonía pueden acabar con la llama del amor, ¿verdad? Con el tiempo es natural que las relaciones evolucionen y que las expectativas cambien. Si Hande y Kerem no lograron adaptarse a estos cambios y encontrar un equilibrio, la relación podría haberse deteriorado. La falta de comunicación, la falta de interés y la falta de esfuerzo pueden generar un vacío emocional que lleva a la separación. Imaginemos que uno de ellos deseaba casarse y formar una familia, mientras que el otro no estaba listo para asumir ese compromiso. Esta diferencia de perspectiva sobre el futuro podría haber generado un conflicto irreconciliable. Las expectativas sobre el matrimonio, la crianza de los hijos, el estilo de vida pueden ser muy diferentes, y si no se abordan de manera adecuada, pueden llevar a la ruptura. También podría haber sido una cuestión de madurez y desarrollo personal. Tal vez, uno de ellos necesitaba más tiempo para crecer y madurar, mientras que el otro estaba listo para comprometerse y construir una vida en común. La falta de compatibilidad en cuanto a valores, intereses y aspiraciones también puede ser un factor determinante en la ruptura de una pareja. *** Las pistas ocultas, analizando las evidencias ***. Ahora bien, ¿qué indicios tenemos para sostener estas teorías? Bueno, primero el hecho de que a pesar de haber terminado su relación, Hande y Kerem han mantenido una actitud bastante discreta en cuanto a los motivos de la ruptura. No han salido a dar grandes declaraciones, ni a ventilarse públicamente. Prefirieron ser respetuosos con su relación. Eso, por un lado, puede indicar que el problema es delicado, algo que prefieren mantener privado. La discreción es, a menudo, la mejor estrategia en situaciones como esta. Al evitar declaraciones públicas y mantener el silencio, Hande y Kerem protegen su privacidad y evitan alimentar la especulación mediática. Esta actitud sugiere que el secreto detrás de su ruptura es algo personal y sensible, que prefieren mantener alejado del ojo público. Es posible que al guardar silencio, estén protegiendo a terceros involucrados en la situación, o evitando dañar su imagen pública. La discreción también puede ser una señal de madurez y respeto mutuo. Al no hablar mal el uno del otro, demuestran que a pesar de la separación, mantienen una relación cordial y respetuosa. Segundo, los fans más observadores se dieron cuenta de ciertas pistas en sus redes sociales. Después de la separación, ambos dejaron de compartir fotos juntos, incluso eliminaron algunas de las que tenían. Y cuando publicaban algo era cada vez más esporádico, y con un tono más serio y distante. Las redes sociales son una ventana al mundo,
y los fans no tardaron en notar los cambios en las publicaciones de Hande y Kerem. La desaparición de las fotos juntos, la reducción de la frecuencia de las publicaciones y el cambio en el tono de sus mensajes fueron señales claras de que algo no andaba bien. Estos cambios sugieren que la relación había llegado a su fin, y que ambos estaban lidiando con el dolor y la tristeza de la separación. La eliminación de fotos juntos es un indicio de que deseaban borrar cualquier rastro de su relación. Al borrar las fotos intentaban cerrar el capítulo y pasar página. La disminución de la frecuencia de las publicaciones y el cambio en el tono de sus mensajes sugieren que estaban distanciándose y protegiendo su privacidad. Tercero, algunos medios turcos, que siempre están al tanto de los chismes, han publicado información con fuentes cercanas a la pareja, que respaldan algunas de las teorías que les comentamos. Obviamente no podemos tomarlo todo al pie de la letra, pero sí nos da una idea de lo que podría haber pasado. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su afán de sensacionalismo, siempre están ávidos de noticias jugosas. La información proporcionada por fuentes cercanas a la pareja debe tomarse con cautela, ya que a menudo es exagerada o distorsionada. Sin embargo, estas informaciones pueden ofrecer pistas sobre lo que podría haber sucedido. Es importante recordar que la credibilidad de las fuentes es variable. Algunos medios son más confiables que otros. Sin embargo, la información proporcionada por estas fuentes puede servir como punto de partida para la especulación y el análisis. Es crucial investigar a fondo y contrastar la información antes de llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que, a pesar de todo, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial después de la ruptura. Se han cruzado en eventos, se han saludado, y no han dado la impresión de ser enemigos. Esto, por un lado, es una señal de madurez, de que lograron superar las diferencias de manera civilizada. Por otro, nos deja la duda de si, en el fondo, el secreto que causó la separación no es tan grave como para no poder mantener una amistad. La actitud cordial de Hande y Kerem después de la separación es un testimonio de su madurez y respeto mutuo. A pesar de los rumores y las especulaciones, han sabido mantener una relación civilizada y evitar el conflicto. Esta actitud sugiere que, a pesar de la ruptura, aún se tienen cariño y respeto. Es posible que hayan decidido priorizar su amistad y evitar cualquier tipo de drama. La madurez emocional es fundamental en este tipo de situaciones. Al mantener una actitud positiva y cordial, demuestran que son capaces de superar las diferencias y mantener una relación sana y respetuosa. ***, el misterio sin resolver, ¿cuál es la verdad? ***. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? Honestamente, no lo sabemos con certeza. Solo ellos saben la verdad completa. Lo que sí podemos hacer es especular, analizar la información disponible y tratar de armar el rompecabezas. Es probable que nunca sepamos la versión oficial, pero eso no nos impide seguir disfrutando de sus trabajos, de su legado, y de soñar con que quizás algún día puedan volver a estar juntos. ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. El misterio que rodea la ruptura de Hande y Kerem es un reflejo de la naturaleza privada de sus vidas. Aunque los fans y los medios de comunicación están ansiosos por conocer la verdad, es probable que nunca obtengamos una respuesta definitiva. La verdad, en última instancia, reside en la intimidad de su relación. La especulación y el análisis son parte del juego. Los fans, las revistas y los medios de comunicación siempre estarán interesados en la vida de las celebridades. Sin embargo, es importante recordar que la verdad es solo una, y que solo Hande y Kerem la conocen. Soñar con una posible reconciliación es natural. En el mundo del espectáculo, las reconciliaciones son frecuentes. Nunca se sabe lo que depara el futuro. La esperanza es la última en morir. En resumen, amiga@s el supuesto secreto que giró en torno a la relación de Hande y Kerem podría estar relacionado con diferencias profesionales, la participación de terceras personas, o incluso planes diferentes para el futuro. Aunque no tenemos la verdad absoluta, hemos explorado las posibilidades más relevantes y les hemos dado algunos indicios para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado este vídeo. Como siempre, les recuerdo que esto es solo mi opinión, basada en la información disponible. Si ustedes tienen alguna otra teoría, alguna información que quieran compartir, o simplemente quieren dejar un comentario, son bienvenidos.
La sección de comentarios está hecha para ustedes. Allí podemos debatir, compartir ideas y, por supuesto, seguir hablando de Hande y Kerem. Y para finalizar, no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, o de las series turcas en general. Suscríbanse al canal para no perderse nada. Activen la campanita. Y sobre todo, manténganse atentos a las próximas noticias. Porque aquí les mantendré informados de todo lo que suceda en el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y que tengan un lindo día.